Saludos estimados y estimadas estudiantes del curso de estadística a nivel graduado. Confío que ya hayan aprendido las competencias y adquirido los conocimientos de los módulos anteriores. Estuvimos viendo de estadística descriptiva, estuvimos viendo los estadísticos para los instrumentos de investigación. Ahora vamos a comenzar con la introducción a la inferencia estadística o estadística inferencial, que es lo que realmente compete a este curso graduado. Espero que les sea de mucha utilidad para su propósito investigativo. Les doy la bienvenida nuevamente, doctor Santiago Méndez Hernández, y los siguientes son los objetivos para este módulo 4. Definir inferencia estadística, determinar la importancia de la inferencia estadística, definir la estimación como método de inferencia estadística, y también vamos a trabajar con el otro método de inferencia estadística, que son las pruebas de hipótesis. Comenzaremos en este módulo hablando de la asociación. Entre ellas vamos a ver los estadísticos, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones de esa investigación de asociación. Vamos a trabajar también con los de concordancia. Vamos a ver también los estadísticos que corresponden a un ejercicio de concordancia, y los de relación, ¿verdad?, que es otra de las pruebas de hipótesis que vamos a estar trabajando. En el próximo módulo y en los próximos módulos continuaremos con esto de inferencia estadística. Veamos. Mucho ánimo. Comenzamos con un repaso del módulo anterior. Eran los estadísticos necesarios para desarrollar instrumentos de investigación. En ocasiones trato de hablar tan rápido que se me atraban las palabras, así que mis disculpas. En el módulo anterior estuvimos viendo el proceso de diseño de un instrumento de investigación, ese proceso de diseño. Había una conexión entre los elementos de la investigación: el problema, el propósito, las variables, las preguntas de investigación, la hipótesis de investigación y los instrumentos de investigación tenían que estar alineados a todo eso. Eso es muy importante. Vimos que podíamos seleccionar instrumento que ya estuviera estandarizado, instrumento que ya estuviera validado y probado en investigaciones previas, o podíamos desarrollar nuestro propio instrumento, pero esto conllevaba ver que tuviera la conexión con todas las partes, como pasa en cualquier instrumento, pero debe ser sometido a validación y a determinar la confiabilidad antes de someterlo, ¿verdad?, o de administrarlo a la población como tal de su investigación, esa muestra que usted seleccionó dentro de la población. Veamos los elementos esenciales de un instrumento de investigación, ¿verdad?, que discutimos en el módulo anterior. El instrumento debe tener una hoja de consentimiento informado y o asentimiento, debe tener datos demográficos, debe contener la área entonces donde están la hoja de cotejo, las escalas, las rúbricas, las pruebas, las preguntas abiertas, ¿verdad?, que eso es lo más que le damos importancia en este diseño, y no debe faltarle nunca un agradecimiento por participar, ¿verdad? Validez de los instrumentos de investigación fue uno de los temas que se tocaron en el módulo anterior. ¿Qué es validez de un instrumento de investigación? Pues ya le había mencionado que es el grado que posee el instrumento de medir lo que pretende medir. Entonces existen varios tipos de validez de instrumentos de investigación y le dimos énfasis a la validez de constructo, de contenido, de criterio. Veamos rapidito. La de constructo determina en qué medida las respuestas o resultados provenientes del instrumento de investigación empleado tienen un significado concreto, existiendo relación entre lo que es observado, lo que se pretende observar con ese instrumento, y el constructo de interés, o sea, el tema que voy a investigar. Eso es validez de constructo. Pero le dimos más importancia al asunto de la validez de contenido, que descansa generalmente en el juicio de los expertos. Esta se define como el grado en que las premisas, o sea, los ítems que componen esa prueba, representan el contenido que la prueba pretende evaluar. Y no puede olvidarse usted que hablamos de Louchy, quien propuso un índice de validez basado en la valoración de un grupo de expertos de cada una de las premisas, ¿ok?,
de la prueba como innecesario, útil o esencial. Así que ellos escogían, ¿verdad? Cada experto decía innecesario, útil o esencial a cada una de las premisas. Es por eso que Loach indicó que entre más expertos, más jueces evalúen la prueba o el instrumento de investigación, mejor. Entonces que recomendamos de 10 o más. Y ahí hay un ejemplo de cómo sería, ¿verdad? El coeficiente de Loach, que se podría significar, ¿cuál sería la evaluación, ¿verdad? Si ese diera menor de 0, diera negativo, definitivamente ese instrumento no, entre los expertos existen muchos desacuerdos de que sea válido en términos de contenido, en términos de validez de contenido, debí haber dicho. Pero un instrumento lo podríamos continuar utilizando si tiene de punto 74 dice ahí, pero puede ser mejor, entre más sea mejor, punto 80 hacia arriba, pues sería recomendable pues utilizar ese instrumento, asumiendo de que tiene validez de contenido. El otro tipo de validez que vimos en el módulo anterior fue el validez de criterio, que se refiere al grado en que una prueba se correlaciona con baremos, o sea, el conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo, y las variables externas, que es esa correlación entre ese conjunto de normas con variables externas, pudiendo relacionar los resultados de la medición con un criterio concreto. También hablamos no solo de validez del instrumento de investigación, sino de la confiabilidad de esos instrumentos. ¿Bien? La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento a las mismas unidades de estudio en idénticas condiciones idénticas, produce iguales resultados, o sea, consistencia. Bien. Y este instrumento tiene que ponerse a prueba en un estudio piloto para determinar su confiabilidad. Existen confiabilidad con consistencia interna, pues están las pruebas o formas paralelas, la visión por mitades, split half test, el coeficiente de confiabilidad Cutler-Richardson, que se utiliza específicamente para variables nominales dicotómicas que tienen dos alternativas de respuesta, y el coeficiente alfa de Cronbach, que fue el que le dimos más importancia aquí, que es específicamente para variables tipo escala. Cronbach en 1951 propuso el coeficiente alfa, que estima la proporción de la varianza de un instrumento de medida debido al factor común entre las premisas. Bien. Y ahí George y Mallory en el 2003 sugirieron esta tabla para interpretar el coeficiente de alfa de Cronbach, ¿verdad? El coeficiente de confiabilidad de un instrumento. Así que si el instrumento está ese alfa da de 0.91, pues excelente, y así ustedes pueden ver, así un instrumento que tenga un alfa menor de 0.69, pues es preocupante, ¿verdad? Es cuestionable. Así que lo que se sugeriría es que usted vuelva a rediseñar un nuevo instrumento, vuelva a pasarlo por el comité de expertos para que verificar la validez, específicamente la validez de contenido, y luego vuelva a hacer otro estudio piloto para que pueda determinar la confiabilidad de ese nuevo instrumento antes de someterlo. Cuando está en aceptable o bueno, podemos mejorar la confiabilidad de ese instrumento si descartamos las premisas que me están bajando el alfa. Y eso pues lo hablamos en el módulo anterior también. Conexión entre la metodología de la investigación y la estadística inferencial. Aquí comenzamos con el tema de este módulo, que lo voy a dividirlo en dos videos. Bien, aquí vamos a llegar hasta antes de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis las voy a trabajar en un próximo video, ¿ok? Así que, ¿por qué? Porque era mucho material, así que lo dividí en dos videos para este módulo 4. Veamos primero, como estaba mencionando, la conexión entre la metodología de la investigación y la estadística inferencial. Bien, aquí están los enfoques metodológicos: el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. El cualitativo es en el que el investigador solamente se dedica a presentar los puntos de vista
recolectando y analizando información narrativa de los participantes de un fenómeno dado. Aquí hablamos de fenómeno. Bien. En el caso de la investigación cuantitativa, que es la que más se enfoca a este curso de estadística inferencial, la cuantitativa es la que el investigador recolecta los datos numéricos de los participantes, los analiza utilizando estadísticos y realiza interpretaciones en una forma objetiva para buscar la solución a un problema. Cuando hablamos entonces de un enfoque metodológico mixto, es en el que el investigador recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación, una serie de investigaciones para responder a un planteamiento y justifica la utilización de este enfoque en su investigación considerando que ambos enfoques metodológicos se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlo para obtener información que permita la triangulación como forma de encontrar diferentes rutas y obtener una comprensión e interpretación lo más amplia posible del fenómeno bajo investigación. Así que, dicho en palabras sencillas, el mixto es la combinación del enfoque metodológico cualitativo y el cuantitativo. Bueno, según Mario Triola, que es el libro de referencia principal que yo uso para este curso, ¿verdad? Por lo general los datos se obtienen de dos fuentes distintas de investigación. ¿Cuáles son? Estudios observacionales o experimentos. Los estudios observacionales se ven y miden características específicas, pero no se intenta modificar a los sujetos que se están estudiando. ¿Okay? Eso es solamente observarlo. Ya en el caso de los experimentos, aquí en este caso particular, se aplican tratamientos y luego se procede a observar sus efectos sobre los sujetos. En este caso, a los sujetos se les llama unidades experimentales. Así que tenemos dos fuentes distintas. Ya vimos los tres enfoques metodológicos, ¿verdad? Cualitativo, cuantitativo y mixto. Y ahora vamos a ver la fuente de obtención de datos, que son los estudios observacionales y los experimentos. El estudio observacional, sencillo. Usted no hace ninguna intervención, ningún tratamiento, pone a prueba, pero en el experimento sí lo hace. Pone un tratamiento a prueba o una intervención la pone a prueba para determinar si fue efectiva o no fue efectiva. Bien, ahora, los estudios observacionales, así como algunos experimentales, tienen, ¿verdad? Vienen distintas modalidades. Por ejemplo, puede haber investigaciones que sean retrospectivas, se les llama también control de caso. ¿Qué sucede en la retrospectiva? Bien, recurre al pasado a reunir los datos de algún periodo anterior. Estas son mayormente estudios observacionales. Existen estudios transversales, tanto observacionales como experimentales. En el caso de los transversales, los datos se observan, se miden y se reúnen en un solo momento. También existen experimentos, ¿verdad? Que le mencioné, por ejemplo, cuando tiene un experimento que tiene un grupo control y un grupo experimental, que se recogió la información en un solo momento. Estamos hablando de una modalidad transversal, de un estudio experimental o de una investigación experimental. Tenemos el retrospectivo, ya lo vimos, el transversal, lo acabamos de ver, y también está el prospectivo, ¿verdad? O también se le llama longitudinal, o se le llama de cohorte. Los datos se reúnen en el futuro y o se forman de grupos que comparten factores comunes, ¿bien? Longitudinal implica que los datos se toman en más de un momento, ¿verdad? Que es distinto a transversal. En transversal se toman en un solo momento. El longitudinal se toman en más de un momento. Un ejemplo experimental longitudinal, ese es el de antes y después de un tratamiento. Usted hace una preprueba, le da un tratamiento y luego le da una posprueba. Eso es un experimento, puede ser un experimento, ¿verdad? Hay una variedad de experimentos que más adelante les voy a explicar. En ese momento usted está haciendo dos medidas, en el antes y en el después.
él lo está haciendo de manera longitudinal. Si lo hace 3 veces, también sigue siendo longitudinal. Antes, tratamiento, después, otro tratamiento o el mismo tratamiento en una segunda ocasión y vuelve a medir. O en el tiempo, en el 1990, en el 2000, en el 2010, el 2020, eso es longitudinal también. Okay. Diseños y técnicas de recopilación de datos para el enfoque. Ahora vamos a mirar primero cualitativo. Recuerden que habían 3 enfoques metodológicos. Pues aquí vamos a mirar los diseños y técnicas de recopilación de datos para los cualitativos primero. Ahí está en esa tabla, dice, el tipo de diseño cualitativo, pues están los estudios de caso, que para qué se utilizan, para entrevistar participantes de 1 a 10 acerca de un asunto que les atañe. Fíjense, el estudio de caso es de un participante a 10 participantes. Si es más de 10 participantes, ya mismo les voy a mencionar qué tipo de ejercicio es. ¿Bien? Método para recuperar la información, se usan observaciones, entrevistas, grabaciones. Estoy hablando del estudio de casos. La investigación narrativa se utiliza para describir la vida de ciertos individuos o entidades, su historia, su biografía. Nuevamente, ahí están los métodos para recopilar la información, observaciones, entrevistas, grabaciones, estudio de documentos. En el caso de la etnografía, cuando hablé del estudio de caso, le dije que el estudio de caso era de 1 a 10 participantes. La etnografía ya se habla de un grupo, ¿verdad?, de 11 o más personas, y lo que se hace en el ejercicio, ¿verdad?, en la etnografía me estoy refiriendo, es describir e interpretar patrones compartidos por los grupos culturales, por distintos grupos, ¿verdad?, o de esa gente que componen ese grupo. Esa es etnografía. Y nuevamente ahí están los métodos para recopilar la información, que son muy similares. Este es bien interesante, el Ground Theory. Es para generar una explicación general que explique un proceso, que explique una acción o la interacción entre personas. Es para desarrollar una teoría nueva. Las historiografías es para describir cómo fue evolucionando un programa, un sistema, sus aportaciones, ¿verdad? Y las encuestas se utilizan para identificar las actitudes, opiniones o conductas de un grupo pequeño. ¿Bien? Aquí en las encuestas se utiliza cuestionario con preguntas abiertas. Recuerden, si estamos en cualitativo, es narrativo, o sea, es verbal, no es con números. Técnicas y diseños y técnicas de recopilación de datos para el cuantitativo, que es el más enfoque que le damos en este curso. Tipo de diseño cuantitativo, pues está el descriptivo puro, en el que el investigador pretende describir la realidad tal cual es, no se relaciona o contrastan variables, no incorpora un tratamiento, porque es un estudio entonces, ¿de qué tipo? Observacional. Si no hay ningún tratamiento incorporado, es observacional. Ese es el descriptivo puro. Para recopilar los datos, utilizan instrumentos con preguntas cuyas respuestas se pueden cuantificar. Bien, que cuantificar tiene que ver con números. Descriptivo correlacional, bien, algunas personas dicen descriptivo puro correlacional, ¿ok? Es en el cual el investigador pretende describir la realidad tal cual es, o sea, es producto-momento. Se determina el grado de relación o asociación entre variables. Más adelante, en este mismo módulo, vamos a estar haciendo la diferenciación entre asociación y relación de variables. En el descriptivo correlacional no se incorpora un tratamiento, por lo tanto, nuevamente es un estudio ¿de qué tipo? Observacional. ¿Qué se utiliza para recopilar los datos? Instrumentos con preguntas cuyas respuestas se puedan cuantificar. Ejemplo, prueba, escalas Likert, rúbricas de desempeño. Y vamos por ejemplo, ver 2 variables, ¿verdad? 2 variables que vamos a ver cómo se afecta una variable, según se mueve una, cómo se mueve la otra. Más adelante les voy a explicar con más detalle este tipo de instrumento de investigación, de diseño cuantitativo, descriptivo, correlacional. Ese
es el diseño. También existe el diseño descriptivo de discrepancia entre grupos. El investigador pretende describir la realidad tal cual es. Sigue el mismo patrón de los anteriores. Se busca determinar si existen diferencias, ahí es que está lo distinto, ¿verdad? Porque es un descriptivo de discrepancia, diferencias significativas entre las opiniones o conductas de grupos o subgrupos. No incorpora, por eso es que es descriptivo, no incorpora un tratamiento, por ende es observacional. También se utilizan para recopilar datos, instrumentos con preguntas cuyas respuestas se pueden cuantificar. Ejemplos, nuevamente, pruebas, escalas Likert, rúbrica de desempeño. Ahora, piensen que marqué en rojo ahí, porque le estoy dando énfasis a este tipo de ejercicio cuantitativo, ¿verdad? Donde está el diseño cuasi experimental y experimental. Hay una diferencia entre ellos, no son los mismos, son familias, pero no son los mismos. En el cuasi experimental no se darán tratamiento, en el cuasi experimental se dará, si es experimental ya tiene que haber una intervención en tratamiento, y lo había mencionado anteriormente, se dará un tratamiento para determinar el efecto del mismo en las variables dependientes. No conlleva un control tan riguroso, ahí está la clave, no conlleva un control tan riguroso de las variables extrañas o exógenas. Bien, así que si tú estás realizando un action research en la sala de clase, por ejemplo, eso se cae dentro del diseño cuantitativo cuasi experimental, porque en la sala de clase usted no puede controlar todas las variables, ¿bien? En todo momento. Dos versiones aquí en este caso para recuperar los datos, se utilizan dos versiones del instrumento con respuestas cuantificables para ser administrado en dos momentos o lugares para grupos o grupos de individuos con características similares. Así que yo puedo tener un cuasi experimento con 2 grupos, con 3 grupos, con 5 grupos, y lo que voy a hacer es que voy a comparar el comportamiento de esos grupos. O un mismo grupo lo voy a comparar con el mismo antes y después. Bien, eso sería longitudinal. El experimental, aquí en este caso, cuando estamos hablando de un diseño cuantitativo experimental, se dará un tratamiento igual que en el cuasi experimental, como medicamentos, aparatos nuevos, ¿verdad? Etcétera, 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 para determinar el efecto del mismo en las variables dependientes. Se tiene total o casi total control total de las variables exógenas o extrañas. Entre mayor control se tiene de esas variables extrañas o exógenas, más credibilidad tienen los resultados de esa investigación experimental. Aquí en este caso, para recopilar los datos, se utilizan 2 versiones de instrumentos con respuestas cuantificables para ser administrados en 2 momentos o en 2 lugares distintos. Estos fueron los diseños y técnicas de recopilación de datos para el enfoque cuantitativo, los más conocidos, por cierto. Bien, todo eso que acabo de mencionar, voy a dar para atrás, es como si fuera un preámbulo para que ustedes comprendan que la estadística inferencial está amarrada a la metodología de la investigación. No pueden estar divorciadas, ¿ok? Son parejas, están juntitas, están unidas. Ahora empezamos con el asunto de la inferencia estadística. ¿Qué es inferencia? Bueno, vamos a ver el verbo inferir, qué es lo que significa, qué es lo que implica. Implica ir más allá de la comprensión literal de una información dada. Bien. Por esto, la inferencia se define como la conclusión, el juicio de valor que se extrae de esa información. Si usted tiene una información, ¿ok? Y usted va, con esa información que usted tiene en la mano, usted va a emitir un juicio, una conclusión de ella. No es la mera información, sino es más que la información, más que el dato, es extraer de él una conclusión, ¿verdad? O realizar un juicio de valor de ese dato.
ahí siempre le estoy ubicando los enlaces en esta presentación. En muchas ocasiones copié directo para avanzar, pero hago referencia a que este material no necesariamente es de mi creación. Algunas partes sí lo son, la mayoría de ellas no. ¿Okay? O parafraseé o traje idéntico. Si traje idéntico, probablemente está la referencia ahí. La inferencia se puede utilizar en 3 fases distintas. Esto es bien interesante. Bien, vamos a ver las 3 fases. Habría una primera fase antes de recibir la información en la que simplemente por el contexto se podrían formular ciertas predicciones o hipótesis acerca del tema. ¿Okay? Usted todavía no ha buscado el tema, pero por lo que le dijeron del tema ya usted puede hacer una inferencia. La segunda fase, ¿verdad?, de inferencia podría ser, después de esta primera fase, que mientras se va recibiendo la información, ¿verdad?, antes de recibir la información, mientras se va recibiendo la información, ya es posible ir formulando inferencias o reformulándolas si se creyese que son erróneas. Por último, ya conseguí la información. Una vez se recibió toda la información, se podrá diferenciar entre los datos explícitos recibidos y las ideas que se infieren de la misma, de la información. ¿Bien? Así que estos son las 3 fases que pueden darse en el proceso de una inferencia. Ahora, vamos a adentrarnos al tema que nos compete en esta clase, inferencia estadística. La estadística se puede dividir, como hemos mencionado, en 2 grandes ramas. La descriptiva, el dato como tal, el dato como tal sin hacer nada con él. Y la inferencial, que yo extraigo de ese dato. ¿Qué me sale de ese dato? ¿Qué conclusión? ¿Qué juicio de valor yo hago del dato? Se utiliza inferencia para referirnos a las deducciones que podemos realizar a partir de observar una cosa, una conducta, un evento, ¿verdad? Por esta razón, la estadística descriptiva se encarga básicamente de recoger los datos, organizarlos, clasificarlos, y entonces, como la inferencial depende de la estadística descriptiva, la inferencial estudia las predicciones que se pueden hacer a partir de estos datos. Eso es la inferencia estadística. ¿Qué sale de esos datos que la descriptiva me presentó? Esta gráfica me pareció buena, así que la subí, ¿verdad? Que la estadística se clasifica en descriptiva e inferencial. La descriptiva es aquella que describe, analiza una muestra sin pretender sacar conclusiones de tipo general. Se queda ahí, es limitada. La inferencial es más allá, ¿verdad? Tiene el propósito de inferir o inducir leyes de comportamiento de una población a partir de ¿qué? De los datos que encontramos en la descriptiva. Y la función de la estadística inferencial es predecir algo con respecto a la fuente de información. Bueno, lo que yo encontré, ¿qué puedo predecir? ¿Verdad? ¿Qué puedo concluir de esto? Eso es estadística inferencial. Las predicciones de la estadística inferencial se realizan respecto a grupos de muestras que representan el total de la población, siendo muy importante mantener un alto grado de confiabilidad y confianza en los métodos utilizados para el estudio de los datos. Bien, hay temas que usted no conoce ni siquiera cuántas son la gente que están atadas a ese tema. Así que no puede determinar ni siquiera cuál es el tamaño de esa población. Por lo tanto, nosotros trabajamos en estadística inferencial con muestras que obtenemos de esa población. Así que tenemos un tamaño de población N mayúscula, ¿bien? Y de ese montón de gente, ¿verdad? De ese grupo de gente conocida o no conocida. ¿Cuál es ese tamaño? Podemos hacer una selección aleatoria de ese grupo y a le llamamos el tamaño de esa muestra es N minúscula, en inglés S minúscula sample, estimador. Entonces ese me produce un estimador. Ese estimador, ¿verdad?, yo lo voy a utilizar para realizar una inferencia. Para esa inferencia es el reflejo del parámetro. Tranquilo,
que esto no se entiende a principio, pero yo lo voy a estar desarrollando más adelante. ¿Cuál es la utilidad de la inferencia estadística? La estadística inferencial es el conjunto de técnicas que permiten obtener unas conclusiones o generalizaciones que exceden los límites del conocimiento obtenido a partir de los datos originales. La estadística inferencial o inferencia estadística es la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones, tendencias, a partir de una muestra del conjunto, no de todos los elementos. Recuerden que entonces sería un censo, ¿verdad? Acuérdense de censo, si tenemos toda la gente, todos los participantes, ya es un censo. Estamos hablando aquí de que vamos a seleccionar una muestra que tiene todas las características que representan a la población. El rol principal es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Nos referimos a la inferencia estadística. La estadística inferencial es sumamente útil en análisis de poblaciones y tendencias para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. O sea que usted tiene que definir muy bien lo que es la población. Hay que estar primero bien definida esa población, porque los sujetos que usted seleccione, ¿verdad?, en esa muestra que sale de la población, tienen que tener las características específicas de la población. Tienen que ser bien concreto de cuál es esa población, a qué se refiere, qué atributos tiene en esa población. Entonces, no significa que se las puede predecir fielmente, importantísimo. Vuelvo y repito, esto no significa que se las pueda predecir fielmente, ni que estemos en presencia de una ciencia exacta, no, pero sí de una aproximación posible al resultado final. Recuerde que usted no los escogió a todos los sujetos de la población, sino una muestra, asumiendo de que esas muestras son representantes fieles de esa población. Pero como estás asumiendo, hay una posibilidad de usted equivocarse. Por lo tanto, no podemos decir que la estadística inferencial sea una ciencia exacta. Hay una posibilidad de equivocarse. En otras palabras, siempre se infiere con cierto grado o posibilidad de haberse equivocado. Por eso ahorita vamos a trabajar un poquitito con lo que es probabilidad. Bien. Estuvimos ahorita como que mencionando, como que coqueteando con el asunto de la muestra. Pues ahora vamos a entrar en el tema, el muestreo como un punto de partida esencial en la inferencia estadística. Una muestra estadística es un subconjunto de los datos pertenecientes a una población de datos. Es un subconjunto. La población es el conjunto, pues la muestra es un subconjunto que yo extraigo de ese conjunto. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que representen adecuadamente el total de los datos. Bien, ahí está la referencia de esa información. Ahí está también un dibujo, una imagen que le muestra lo de la relación entre población y muestra. Quiero advertirles algo. El dibujo puede ser engañoso porque da a entender que cogimos un grupito de un lado. No, que seleccionan aleatoriamente, preferiblemente, no por disponibilidad, que son temas que vamos a hablar más adelante. Muy bien, existen varios métodos para determinar el tamaño apropiado. Esa es una pregunta grande que siempre los estudiantes a nivel graduado tienen. ¿Cuánta gente van a participar, profesor? Pues, vuelvo y repito, existen varios métodos para determinar el tamaño apropiado de una muestra para que ésta sea representativa de su población y se pueda realizar inferencias de la población con cierta certeza. Y mire que dice, con cierta certeza, partiendo de las observaciones de esa muestra. Y ahí hay un enlace. Sin embargo, yo soy fanático de Cressy y Morgan, ¿okay?, que en 1970 presentaron una fórmula para determinar el tamaño de la muestra para las investigaciones.
la siguiente tabla facilita el proceso de determinar el tamaño de una muestra para poblaciones dadas. Y ahí está el enlace. Voy a intentar acceder al enlace para que ustedes lo vean. La tabla de Cressy y Morgan. Es un documento en PDF. Ahí está la fórmula, está marcada. Lo importante es esta tabla, gente. ¿Ok? Esta tabla, espero que la estén viendo en la grabación, pues no estoy consciente si la están viendo o no, pero asumo que estén viéndola. Ahí te dice el tamaño de la población N y cuánto sería la muestra. Fíjense que en poblaciones bien pequeñas, la muestra se acerca, pero en poblaciones bien altas, ¿verdad? Extremadamente altas, miren, en este caso, miren cuánto va a ser la muestra, ¿verdad? Así que lo que pasó aquí es que Cressy y Morgan hicieron una fórmula que permite un ajuste. Y a veces los estudiantes me dicen, profesor, si son 100 la población vamos a coger 80, por lo tanto el 80%, no. Fíjense que la fórmula permite un ajuste. Bien, voy a cerrar aquí, a ver si puedo pasar nuevamente a mi presentación. Yo les seleccioné algunos conocidos porque por proporción, aquellos que son de matemáticas se les va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? Por proporción podemos determinar, si tú tienes una población de 10, pues son 10. Si es una población de 20, pues 18. Si es una de 100, 80. ¿Verdad? Si tienes una de 260, pues entonces por proporción puedes decir, si son 152 de 250, entonces tengo 152 entre 250, pues ¿cuántos serían de 260? Por proporción se puede uno aproximar. Sería conveniente ir a la fórmula, pero no siempre tenemos el tiempo. También les digo que en internet ya hay una aplicación gratuita que usted puede utilizar que le dan el tamaño de la muestra. Tiene que tener mucho cuidado porque por eso yo siempre prefiero la fórmula para que evite tener errores en determinar el tamaño de la muestra. Muy importante en este tema. No es arbitrariamente determinar el tamaño de la muestra. Ya existen, ¿verdad?, los procesos para que usted tenga una muestra que realmente ese tamaño represente a su tamaño de población. Veamos entonces el otro tema, que es muestreo. Es la selección de un conjunto de personas u objetos que se consideran representativas del grupo al que pertenecen. ¿Okay? Es que, ya yo sé el tamaño de la muestra, porque lo determiné a través de la fórmula de Cressy y Morgan. Ahora, ¿cómo lo saco? Muestreo. Esto se hace con el propósito de estudiar o determinar las características del grupo sin la necesidad de seleccionar a todos los miembros del grupo. Eso es muestreo. Pero hay distintos tipos de muestreo. Rochin en el 2009 describió los tipos de muestreo para una investigación. Son los métodos de selección de cualquier muestra. ¿Okay? ¿Cuáles son los métodos de selección? Pues tenemos el por disponibilidad o aleatoriamente. Fíjese que dice que por disponibilidad es no probabilístico. ¿Bien? O sea que lo que usted encuentre allí, usted no puede extrapolar esos resultados a los demás muestras de esa población, específicamente de ese grupo de personas con quien usted trabajó. Es no probabilístico. ¿Bien? En el caso de cuando usted selecciona una muestra, el muestreo lo hace de manera aleatoria, estamos hablando de que ese muestreo es probabilístico. En el muestreo por disponibilidad, no se dice por conveniencia es un anglicismo, es por disponibilidad. Se selecciona sin considerar la probabilidad de participar que tiene cada individuo de la población. ¿Bien? Así que yo solamente conseguí esta gente, estas son las gente, ya yo tengo el tamaño de muestra de 100, 80, pues yo voy a buscar 80 personas. Cuando termine 80 personas, se terminó, ya ahí tengo las 80 personas. Eso es por disponibilidad. Bien, pero por disponibilidad hay distintos métodos de ese muestreo. Está el modal, solamente se seleccionan las características que tengan, seleccionan los que tengan características típicas de la población.
incidental, se seleccionan aquellos que por accidente estaban presentes cuando se condujo la investigación. Ese es, por ejemplo, que yo diga, bueno, hoy me voy a parar frente en la puerta principal de un centro comercial y allí voy a distribuir mi instrumento hasta las 80 personas. Eran 100, 80, dice Cressy Morgan, ¿verdad? Así que yo voy a darle 80 personas. Pues eso fue incidental, porque los 80 que llegaron o los 80 que quisieron participar, esos participaron. ¿Bien? Así que eso es por disponibilidad, no probabilístico. El otro método de muestreo por disponibilidad es el intencional. El investigador selecciona a propósito a aquellos individuos cuyas características le convienen para conducir la investigación. Bien. Por ejemplo, bueno, yo tengo los correos electrónicos, la dirección de correo electrónico de ciertas personas que son mis amistades, son la gente que de la universidad. Pues yo no le voy a enviar a todo el mundo, sino le voy a enviar a los que yo tengo el correo electrónico, esa dirección de correo electrónico. Eso lo hice a propósito, ¿verdad? Intencionalmente. Eso es por disponibilidad también, es no probabilístico. Ahora, preferimos el tipo de muestreo aleatorio, porque es probabilístico. Todos los individuos de la población, en ese caso, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces existe método al azar simple, por conglomerado o sistemáticamente, que es lo que voy a explicar ahora. El muestreo tipo aleatorio es probabilístico. ¿Y cuáles son los métodos para ese tipo de muestreo? Al azar simple, por conglomerado o sistemáticamente. Veamos, ¿cómo se hace el muestreo aleatorio al azar simple? Para hacer una muestra se debe cumplir con estas propiedades. Todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Todas las muestras del mismo tamaño son igualmente probables. Cuando seleccionamos una muestra aleatoria simple de elementos de la población, estamos considerando que todos los individuos se seleccionan de manera independiente. ¿Okay? Esto es, no hay sesgo de ninguna clase cuando se va a distinguir un individuo del otro. Se puede hacer por reposición en una funda, ¿verdad? O en una tómbola, pero también está sin reposición. Con reposición significa que usted tiene todos los números de las personas, ¿verdad? Mueve la fundita, mueve la tómbola y va sacando y no repone. Así que sin reposición, perdón, con reposición, yo creo que acabo de explicar lo incorrecto. Con reposición es que vuelve a ubicarlo en la fundita o en la tómbola. ¿Ven? Ahora, sin reposición en una funda o tómbola, la probabilidad de cada elemento seleccionado afecta la del próximo al ser seleccionado, porque el primero que salió tuvo una probabilidad mucho menor de haber sido seleccionado que uno que el próximo tiene menos gente allí que, así que, digamos, por ejemplo, si usted tiene 5 individuos en esa funda para seleccionarlos, ¿verdad? Serán 5. Y usted dice, bueno, necesito seleccionar de esos 5, 3. Usted sacó el primero, ya se fue, al azar salió, ¡fuap! Si usted lo repone, vuelve a haber 5. Podría tener la posibilidad de que vuelva a seleccionar el mismo, ¿verdad? Pero vuelve y lo repone hasta que seleccione otro. Pues ahí tendría, la probabilidad de que lo escoja él es 1 de 5. Aunque haya distintos intentos, es 1 de 5. Sin embargo, si usted no lo repone, el primero ya lo sacó, ya se fue 1. Ahora la probabilidad es 1 de 4. Así que es un cuarto, 25%, punto 25, no punto 20 que tenía aquí, que era un quinto. Bien, así que sin reposición y con reposición. Hoy día existen programas de computadora que facilitan todo esto y evitan los errores que podemos cometer al hacer el muestreo al azar simple, ¿verdad? Vamos a ver, ahí tienen un ejemplo. Bien, vienen las características de la población y ven que están más o menos, se seleccionaron de manera aleatoria al azar simple, se fueron seleccionando, ¿bien?
Pero también existe por conglomerados. Es un procedimiento de muestra probabilístico en que seleccionan aleatoriamente varios grupos, ya no un solo grupo, sino varios grupos, que esos varios grupos se llaman conglomerados, cúmulos o áreas, conformados por elementos heterogéneos de la población, pero que tienen algo en común. Se utiliza cuando no se pueden estudiar todos los elementos de la población, ya que esta es muy grande o se encuentra dispersa en un área geográfica muy extensa, por lo que los costos de investigación serían relativamente elevados. Así que yo, en vez de hacer un muestreo aleatorio al azar simple, ahora voy a hacerlo aleatorio por conglomerado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí en la isla de Puerto Rico. Bueno, hicieron una investigación en las escuelas de Puerto Rico y yo tengo que las escojo aleatoriamente al azar simple las escuelas que van a participar. Pues imagínense, nos pueden tocar escuelas en Mayagüez, en Utuado, en Adjunta, en Comerío, en San Juan, en Ponce. Imagínense en esa investigación ir a recoger datos a todos esos sitios, ¿verdad? Sí, es muy diferente, muy difícil para realizar. Así que podemos hacerlo por conglomerados. Vamos a coger las regiones. Bien, tenemos la región de San Juan, la de Bayamón, la de Arecibo, la de Mayagüez, la de Ponce, la de Humacao, ¿verdad? Así que la de Cagua, las pongo todas las regiones, son las que primero vamos a seleccionar al azar. ¿Cuántas? Al azar. Bueno, las 7 regiones, vamos a seleccionar 5 de ellas. Ya tengo, esos son los conglomerados. Las regiones se convierten en los conglomerados. Y de estos conglomerados, entonces, de allí es que entonces procedo a seleccionar la muestra de cada uno. Bien. Los conglomerados, sigo leyendo, deben ser en la medida posible lo más heterogéneo que se pueda con el fin de representar a la población total. Asimismo, deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos en conjunto. No puedo tener una persona, una escuela que es de la región de Mayagüez y también la escuela de la región de Arecibo. No estoy hablando del nombre, sino de la entidad. Eso no va a pasar. Por eso es que esos conglomerados deben ser excluyentes y bien exhaustivos. Los individuos que componen los conglomerados son seleccionados de forma indirecta entonces, ¿ok? Ya que lo que se elige primeramente al azar son los cúmulos y no los individuos, ¿ok? Por lo menos en la primera instancia, se lo expliqué. Vamos a recoger las regiones primero. Las regiones fueron recogidas totalmente al azar. Las metí en una fundita, ¡pap! ¿Qué? Región 1, región 2, región 3, región 4, ya la región. Así que los individuos que no salieron seleccionados sus regiones no van a participar ya de todas maneras. Así que una cosa incide en la otra. Ese es el muestreo aleatorio por conglomerado, pero también está el muestreo aleatorio sistemático, lo explico más adelante luego de esta ilustración. ¿Ves? Ahí están viendo. Ahí en consultorio 1, 2, 7 y 5, pero no están, hay unos consultorios ahí que no están. Quedaron fuera. Veamos el sistemático. El muestreo aleatorio sistemático consiste en escoger un individuo inicial de forma aleatoria en la población, ¿verdad? 1. Y de seguido seleccionar por la muestra, para la muestra a cada enésimo individuo disponible en el espacio muestral. Esto se hacía antes, ¿verdad? Para las encuestas por teléfono. Utilizando las guías telefónicas, el encuestador ponía el dedo ahí donde cayó. Ese primero fue seleccionado, ¿verdad? Ahí de manera simple, el dedo, pero luego va a ir a seleccionar, va a llamar, porque eso ya no se hace tanto que yo sepa, va a llamar el quinto, cuenta, el próximo no va, el 2 no va, el 3, 4, el 4 no va, el quinto va a participar, y así hacen, ¿bien? De ahí hacia adelante, y eso se llama, va a ir seleccionando el enésimo, cada lugar es del primero, ¿ok? Eso es de manera sistemática. Mírelo ahí, en una lista de 12, en la población tiene 12 individuos, ¿y qué hicieron? Seleccionaron cada tercero, después del 2, el 2 fue el que cayó,
inmediatamente el del 2, cada tercero va a ser la muestra. Bien, entonces no me pueden confundir lo que es el tema que vamos a hablar, que es el muestreo. Y el muestreo habíamos dicho, ¿verdad?, que es el método de selección de cualquier muestra. El método de selección de la muestra es muestreo. Vimos por disponibilidad, aleatorio, dentro del aleatorio vimos al azar simple, por conglomerados y sistemáticamente. Ahora vamos a hablar de la muestra. Los tipos de muestras. Pues las muestras pueden ser simples, que un solo grupo o sector la compone. La muestra también puede ser estratificada. Entonces aquí me van a decir, pero esto es conglomerado. No, el por conglomerado es el muestreo, cómo se hace. La muestra como tal va a estar estratificada. Más de un grupo o sector la van a componer. Se observa si la población se compone de grupos importantes que deben considerarse por separado. Por ejemplo, investigación por género, ¿verdad?, masculino, femenino, indefinido. Por edad, por nivel educativo, por nivel socioeconómico. Usted estratifica la muestra. Por ejemplo, cuando se hacían investigaciones en el área de educación, que yo recuerdo, se hacían por nivel de las escuelas del nivel elemental, las del nivel intermedio, nivel superior. Ahora, como cambió, pues vamos a decir que de las escuelas del nivel primario y nivel secundario. Pues de todas maneras, hay dos estratos, los de primaria y los de secundaria, los de elemental, los de primaria, secundaria y universitaria, ¿verdad? Esos son estratos. Pero, fíjese que hay, más adelante está lo que se llama estratificado proporcional. Que la muestra, yo puedo tenerla estratificada, que está dividida en partes. Son 80, de 100 eran 80, pues ahora vengo y los divido. Pero cuando es proporcional es que la participación de cada grupo o sector de la población se garantiza proporcionalmente la muestra. Así que si yo tenía en el nivel elemental 20 escuelas, en el nivel secundario, te estoy inventando, tenía 30 escuelas, a nivel universitario tenía, 100 instituciones, pues usted tiene que ahora obtener la proporción de la muestra, el tamaño de la participación de cada una de esos niveles, de esos estratos, tiene que corresponder a la cantidad de la población que tenía el estrato. Así que el estratificada proporcional, ese tipo de muestra, consistirá en considerar el tamaño de cada estrato dentro de la población. Por ejemplo, 40% del nivel elemental, 35% del nivel intermedio, 25% del nivel superior. Bien, y a la hora de seleccionar la muestra total, mantener el porcentaje de cada estrato dentro de la misma. Este enlace le presenta el método Neyman, que es el que se utiliza para determinar la cantidad de la muestra estratificada proporcional. Bien, en este curso, como no es un curso de estadística matemática, pues no vamos a trabajar con la fórmula. Simplemente que usted conozca que existe esto. Si usted decide realizar una investigación que la va a tirar por conglomerado, por ejemplo, o que tienen estratos, pues cómo van a ser la muestra, la participación de esos individuos, ¿verdad? Bien, vamos entonces, ya nos movimos del asunto de la muestra, vamos entonces a ver los tipos de inferencia estadística. La estadística inferencial parte de la estadística descriptiva, lo habíamos mencionado ya previamente hoy, e integra modelos probabilísticos. Ahí es que vamos entrando en calor ahora. La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten realizar dichas deducciones, tales como pruebas de estimación puntual o de intervalo de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas, que también las vamos a ver aquí, como la prueba paramétrica de la media, de la diferencia de media, de proporciones, y no paramétricas, como las pruebas del chi-square, chi cuadrado, que también vamos a verlas en este módulo.
También le son útiles los análisis de correlación y de regresión, las series cronológicas, el análisis de varianza, entre otros. Bien, ahora, fíjense que ahí mencionamos estimación y pruebas de hipótesis. Vamos a ver este diagrama. Así que la inferencia estadística se nutre de la estadística descriptiva, se nutre y aprovecha la probabilidad de los modelos y en cómo se divide, la inferencia se puede hacer o por estimación o por contraste de hipótesis. Y dentro de estimación existe la puntual, existe por intervalos de confianza. Ya estamos entrando en calor. Este gráfico que no se nota muy bien ahí, pero fue el mejor que encontré para poder ver de lo que hemos hablado, ¿verdad? La población, de esa población se extrae una muestra, ya lo hemos visto. Esa muestra genera unos datos numéricos, ¿bien? Esos datos numéricos te dan estadísticos, ¿verdad? Se utilizan para obtener estadísticos. Y esos estadísticos usted puede estimar o contrastarlos para obtener los parámetros característicos de esa población, que son los que van, esos parámetros me describen entonces la población. ¿Bien? Nos vamos adentrando en esta discusión, usted lo va a poder entender mucho mejor. Vamos entonces, mencionamos anteriormente aquí que ya nosotros estudiamos estadística descriptiva, pero mencionamos que la inferencia estadística también incorpora probabilidad y modelos. Pero no hemos visto cuál es la conexión de eso de probabilidad y modelo dentro de la inferencia estadística. Veamos algo de probabilidad. Conexión entre la probabilidad y la estadística inferencial. Bien. Vamos a recordar, porque ya esto lo había mencionado, hay una limitación de la inferencia estadística. La inferencia estadística es una aproximación a la descripción de la cosa, de la conducta de la situación. Asume, partiendo de los datos encontrados, con cierto grado de precisión para predecir o establecer conclusiones o generalizaciones. ¿Les suena conocido? Porque lo habíamos dicho. Pero también plantea que existe cierto grado de posibilidad de equivocarse, yo lo había mencionado. Esa posibilidad se puede expresar en términos de probabilidad, que más adelante comprenderemos mejor. Bien. Antes vamos a ver un repaso rápido de lo que son las distribuciones de probabilidad. Probabilidad. Los primeros estudios de probabilidad fueron motivados por la posibilidad de acierto o fracaso en los juegos al azar. Eso es historia. La probabilidad es un mecanismo por medio del cual pueden estudiarse sucesos aleatorios, es decir, operaciones cuyos resultados no puede ser predicho de antemano con seguridad. Pues acaso usted va a predecir si le va a salir cara o le va a salir cruz, ¿verdad? No lo puede predecir. Tiene que acudir a la probabilidad. Unas cartas, usted tiene un juego de cartas, ¿verdad? ¿Qué le va a salir? ¿Le va a salir espada o le va a salir la A? Así que ahí no podemos predecirlo, sino que tenemos que acudir. Existe la probabilidad de tanto de que me va a salir cara. Existe la probabilidad de tanto que me va a salir espada. Bien. Así que vamos a ver las distribuciones discretas. Recuerden que al principio hablábamos de discreto y continuo, pues vamos a ver distribuciones discretas de probabilidad. Bien. Comenzamos con la distribución Bernoulli. El experimento más sencillo es aquel que puede resultar uno de dos resultados posibles. ¿Bien? Sale cara o sale cruz. Ejemplo, aprobar o fracasar una asignatura. O la aprobé o la fracasé. Ahí está también lo de la cara y la cruz. El sexo de un niño al nacer. El sexo puede ser masculino, macho o hembra, ¿verdad? Masculino o femenino, macho o hembra. Este tipo de experimento con dos resultados posibles se llama ensayo Bernoulli. Cualquier experimento puede usarse para definir un ensayo Bernoulli, simplemente denotando algún evento A como éxito y B, hay un error, y B como fracaso. Bien.
El experimento más sencillo, vuelvo y repito, es aquel que puede resultar en uno de dos posibles resultados. Esto no es un curso de probabilidad. En un curso de probabilidad entraríamos en detalle en cómo se calcula todo esto. Simplemente ahí le he ubicado para que tengan una idea de este proceso, aunque nosotros en este curso como tal no vamos a estar entrando en detalle en la distribución Bernoulli. El proceso Bernoulli debe tener las siguientes propiedades, así como todos los demás procesos, siempre hay unas propiedades que deben darse. Bien, consiste en n intentos repetidos, los resultados de cada uno de los intentos pueden clasificarse como éxito o fracaso, la probabilidad de éxito P permanece constante para todos los intentos repetidos son independientes, ¿bien? Y ahí tiene lo del estimador, ¿verdad? Nada, vamos a seguir adelante porque no quiero, en este curso no quiero confundirlos, el propósito de este curso es familiarizarlos. Pero es importante que conozcan que está la distribución Bernoulli y la distribución binomial, que es un experimento que consiste en ensayos Bernoulli independientes, cada uno con una probabilidad de éxito que se llama experimento binomial con n ensayos y parámetro P. Le estaré hablando a muchos de ustedes en chino, pero no se preocupe porque no es para que tengan un preámbulo antes de irnos a lo que es la estimación y lo que son las pruebas de hipótesis. Si no le hablo de probabilidad, usted no puede encajar, por lo menos ve, pero esto tiene que ver con probabilidad cuando lo esté mencionando. Aquí estamos hablando de la distribución binomial. En este caso, en los ensayos independientes indica que los ensayos son eventos independientes, esto es, lo que ocurre en un ensayo no influye en el resultado de cualquier otro ensayo. El espacio muestral para un experimento binomial es el producto cartesiano de los espacios muestrales de los ensayos Bernoulli consigo mismo n veces. Ejemplo, 5 dados son lanzados una vez, ¿verdad? Que aquí ya no es, si saco una moneda en una sola vez, ¿qué me va a dar? ¿O cara o cruz? Ahora aquí hay varios. ¿Cuál es la probabilidad si tiro 5 dados, son lanzados, cuál es la probabilidad de obtener al menos un 3? Que me salga, al menos un 3, que me salga 3, 4, 5 o 6, ¿verdad? Porque los dados tienen 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Pues entonces, que la probabilidad de que me salga 3, o que me salga 4, me salga 5, me salga 6. Esa probabilidad de que me salga de 3, que al menos un 3, o sea, que sea 3 o más, es una pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos 2, que dentro de los 5, 2 me salgan que sean 3? Otro tipo de preguntas que tienen que ver con la distribución binomial. Mírenlo ahí. 5 dados lanzados una vez. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 3 al lanzar los 5 dados a la misma vez? Los lanzó a la misma vez. Bien. Así que n es el 5 porque hay ¿cuántos dados? 5 dados, 5 elementos. X es la variable aleatoria que denota el número de 3 al lanzar 5 dados a la vez. Bien, así que X es el conjunto de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es, las opciones serían que ningún dado saliera 3. Eso es el 0. Que ningún dado sería 3 o más. Que uno de ellos tuviera 3 o más. Que 2 de ellos tuvieran 3 o más. Hasta que 5 de esos dados, porque son 5 dados, ¿verdad? Todos ellos te den 3 o más. Un valor de 3 o más. La probabilidad de éxito es la probabilidad de obtener un 3, un sexto, 1 de 6. ¿Bien? Y la probabilidad de fracaso es que no obtener el 3. ¿Okay? O sea, la probabilidad de que X sea correcto, que salga X, es de un sexto y que no salga X es 5 sextos. Algunos van a estar muy preocupados en esta parte de probabilidad, pero yo no. Porque esto es para que ustedes tengan un marco de referencia de dónde sale lo próximo que vienen los demás módulos. No es para preocuparse, imagínense. Si queremos entrar un poco más en detalle de este tema, aquí yo le he ubicado un enlace de la distribución binomial. Aquí hay un video en la presentación que ustedes tienen en el módulo. Pueden acudir más. No vamos a estar entrando
en detalle. Fíjense que estamos hablando de distribuciones discretas, tanto Bernoulli como la binomial discreta, porque miren cuáles son las posibles respuestas, que no hay nada continuo, ¿verdad? Así que por eso es que estamos trabajando con estas dos. Una va amarradita de la otra. Otro tipo de distribución discreta es la distribución hipergeométrica. Tanto la distribución binomial como esta distribución hipergeométrica persiguen un mismo objetivo: el número de éxitos en una muestra que contiene n observaciones. Lo que establece una diferencia entre estas dos distribuciones de probabilidad discreta es la forma en que se obtiene la información. En el caso de la distribución binomial, la información de la muestra se toma con reposición finita, con reposición de una muestra finita, ¿ok? Son poquitos. Vieron que eran poquitos. La muestra, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran los dados? Los dados eran 5. Hay una muestra finita. En el caso, también, por eso era binomial. O puede ser con reposición o sin reposición de una muestra infinita. Sin reposición. Para el modelo hipergeométrico, la información de la muestra se toma sin reposición de una población como finita, que la puedo contar. Por lo tanto, la probabilidad de éxito es constantemente a lo largo de toda la observación de un experimento binomial. En cambio, en una distribución hipergeométrica, el resultado de una observación afecta el resultado de las observaciones previas. Hasta el momento, nada que preocuparse con las probabilidades, la distribución de probabilidad, porque es para que sepan que estas cosas existen. No vamos a trabajar con ellas en el curso. Ahí está en la presentación nuevamente un ejemplo de distribución hipergeométrica y cómo se trabaja. Nos movemos a la distribución Poisson, que también es una distribución discreta. Los experimentos que resulten en valores numéricos de una variable aleatoria y que representen el número de resultados durante un intervalo de tiempo dado o en una región específica frecuentemente se llaman experimentos Poisson. ¿Qué hablo ahí? Número de resultados durante un intervalo de tiempo o en una región específica. Bien, el intervalo de tiempo dado puede ser cualquier duración, por ejemplo, un minuto, un día, una semana, un mes o un año. Pues si estamos hablando de unos experimentos que conllevan un cierto intervalo de tiempo con datos discretos, estamos hablando de una distribución Poisson. Por tal motivo, un experimento Poisson puede generar observaciones para una cierta variable aleatoria que representa el número de llamadas telefónicas por hora que recibe en una oficina. Llamadas telefónicas por hora. Las llamadas telefónicas por hora son tú no tienes 1.25 llamadas, sino una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, 4 llamadas, 5 llamadas, 15.000 llamadas, por hora, imagínense. En oficina, el número de días en que una determinada escuela se cierra en invierno debido a la nieve, el número de sesiones de clases perdidas debido a la inclemencia del tiempo o cierres por pandemias. Aquí la distribución de Poisson tiene que ver con que esos datos reflejan lo que sucede en un intervalo de tiempo. Pero ahora vamos a una muy importante: las distribuciones continuas de probabilidad. Ellas eran discretas, continuas, datos continuos, ¿verdad? Que permite decimales, que permite fracciones. Bien, en ese caso vamos a ver la distribución normal. La distribución normal es la distribución continua de probabilidad más importante en el campo de la estadística. Su gráfica recibe el nombre de curva normal. Su forma es la de una campana, y esa campana se llama campana de Gauss. Esta curva permite describir muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, las empresas y la investigación. Ahí tienen un gráfico, ¿verdad?, de la campana de Gauss. Aquí tienen otro más de la campana de Gauss, donde le habla de la representación gráfica de la distribución normal. No me agrada mucho porque no se ve cómo, pero tiene una información importante que quiero que la lean. Mucho más importante, si usted quiere aprender más referente a la distribución normal, existe una serie de videos que aquí le ubiqué el primero,
para que puedan comprender el asunto de la distribución normal. En los próximos módulos pues vamos a estar integrando esta distribución de probabilidad continua, o sea, la distribución normal. Así que es recomendable que ustedes por lo menos vean el video, porque así se familiarizan. Además que el video fue preparado muy bien por su autor y que explica también conceptos que ya hemos visto en esta clase. Bien. Ok. Y tienen que recordar que en ese video se habla de estandarización, hay que llevarlo a Z. Y cuando estemos hablando ya de Z distribution, tiene que ver con este tema, así que les recomiendo que dediquen, ese video tiene 1 hora y 23 más aproximadamente minutos, les van a poder ayudar a entender un poco más, ¿verdad? Este asunto de la estandarización en la distribución continua de probabilidad, la distribución normal. Ahí están las tablas que se utilizan en este asunto de la distribución normal estándar, la probabilidad de la normal estándar. Ahí le habla del proceso, otro video, ¿verdad? Ahí hay un enlace a un video que es ejemplo de estandarización a la normalidad. Nuevamente le digo, no tienen que sufrir ni preocuparse mucho, pero sí es para que tengan un conocimiento general, porque como esto no es un curso como tal de probabilidad, no entro en él. Solamente le digo un paseíto para que sepan que existen unas distribuciones discretas y continuas de probabilidad que tienen injerencia, ¿verdad? Que inciden en el tema que estamos dando de inferencia estadística. Bien, hace un tiempito durante la clase de hoy, un tiempito atrás durante esta clase, que le hablé que la inferencia estadística, ¿verdad?, puede darse por estimación, o puntual o por intervalos, o por pruebas de hipótesis. Ahora nos vamos a adentrar, y este va a ser el último tema de este primer video del módulo 4, porque va a haber un segundo video, donde vamos a hablar de la estimación. Veamos, estimación puntual, estimación por intervalos de confianza. ¿Qué es estimación en inferencia estadística? Estas cosas sí son importantes. Este término indica que a partir del observado de una muestra, un resumen estadístico de los datos de las medidas descriptivas que ya conocemos, se extrapola o generaliza dicho resultado muestral a la población. Así que encontré una media muestral y digo que exactamente tal y como encontré la media muestral, se va a ver reflejada en la media mu poblacional. Bien, X barra muestral se ve exactamente, es puntual, la estimo puntual, exactamente igual en la mu poblacional, que es la media poblacional. La engancho. Bien, así mismo puedo hacer también con la varianza. Bien, y con las proporciones. Todo eso lo vamos a estar viendo un poquito en detalle durante este curso. Así que de esta manera, lo estimado es el valor generalizado de la población a partir de ¿qué? De la muestra, tal como está. Damos una ilustración aquí, para que vayamos cayendo en tiempo. La estadística inferencial se divide en estimación y pruebas de hipótesis. Entonces, de la estimación está la puntual por intervalos de confianza. Podemos estimar estimar la mu, que es la media poblacional, la varianza, las proporciones, ¿verdad? Se puede hacer tanto puntual como por intervalos de confianza. Y entonces, dentro de las pruebas de hipótesis, que lo vamos a ver en el próximo video, están las paramétricas y las no paramétricas. Todo eso lo vamos a estar dando en detalle más adelante. No le voy a decir todo prueba por prueba porque conlleva mucho tiempo. Solamente ese gráfico es para que vayan familiarizando con lo que viene. Vamos a ver el asunto de la estimación puntual, que ya la habíamos comenzado. Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro. ¡Pap!
se usa un punto en concreto de la muestra para determinar el valor deseado. Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, podemos saber con certeza cuál es ese valor. Imaginemos que una población de 30 personas, de las que seleccionamos 20 de ellas, ¿ok? De las que conocemos sus edades. Vamos a estimar de forma puntual la media de la edad de aquí. La media de la edad de aquí, lo saqué 20 de ellos. Con esos 20 voy a estimar la media de acá, ¿verdad? La media de la población. Pues esos 20, al yo dividir todas las edades de ellos, voy a conseguir una media, pero esa media es X barra, muestral. Sería puntual si yo digo que exactamente esa misma media que tengo ahí es la de la población, para los 30. Además que ser para los 20, es para los 30. Estimación puntual. Ahí tenemos otro dibujito que encontré, donde tengo X barra con mu, varianza muestral, desviación estándar muestral con desviación estándar poblacional, varianza muestral con varianza poblacional, ¿verdad? Estadísticos, si estamos hablando, estadísticos, si estamos hablando de las muestras, y parámetros, si estamos hablando de las poblaciones. Esto lo habíamos visto en el primer módulo, estos términos. Estimación por intervalo de confianza. Ya vimos que la inferencia estadística se puede hacer por estimación, ¿verdad? O por pruebas de hipótesis, dentro de la estimación puntual o por intervalo de confianza, que es lo que vamos a hablar ahora. Pensemos ahora en que queremos estimar la altura de esa muestra, de los 20. Al contrario que antes, no tenemos el valor de la altura de cada persona. En este caso no podríamos realizar una estimación puntual, es decir, no podíamos hallar un valor concreto de esa altura media. En este caso tendríamos que realizar una estimación por intervalo, es decir, podríamos acotar el valor más alto y más bajo de las alturas de las personas con cierta seguridad de que a lo que en estadística se le conoce como nivel de confianza. ¿Bien? Así que ya no voy a decir, wow, la media muestral, X barra, es exactamente la mu o la media poblacional. No lo voy a hacer así, porque sería puntual, sino que ahora voy a decir, esta media muestral me sirve de base para yo determinar dentro de un nivel de confianza un intervalo, ¿verdad? En ese intervalo va a caer el parámetro, la mu muestral, la media poblacional, la mu, ¿bien? Que va a tener un intervalo, no va a ser exactamente la misma. Estoy dando una libertad, donde hay un límite inferior y un límite superior, y ahí está el nivel de confianza, en este caso 95%. La media con un 95% de nivel de confianza va a caer dentro de la población entre ese límite inferior y ese límite superior, ¿verdad? Le da cierto más grado de certeza a esa inferencia que usted está realizando, que decir exactamente igual. Puede equivocarse más que decir, bueno, está entre esto y esto, la de la población. Que cualquier muestra que yo seleccione dentro de la población, que no sean los mismos, podría estar entre este dato y este otro dato, entre el límite inferior y el límite superior. Bien. Insesgadez son cualidades de un estimador. Los estimadores que son insesgados son aquellos que cuando la esperanza matemática de este es igual al parámetro que se desea estimar. Por lo tanto, la diferencia entre el parámetro estimar y la esperanza de nuestro estimador tendría que ser 0. Esto es nuevamente para conocimiento general. El estimador tiene que ser también eficiente. Un estimador es más eficiente o tiene la capacidad de estimar de forma precisa cuando su varianza es reducida. Por lo tanto, ante dos estimadores, siempre vamos a seleccionar, siempre vamos a escoger el que tenga una varianza menor. Bien, digamos que usted tiene dos estimadores, usted va a ver
Wow, ¿cuál será el más eficiente? Pues el más eficiente, el que yo voy a seleccionar, es el que tenga menor varianza, que los datos estén más pegaditos, como habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? No estén tan dispersos, que estén más unidos, están más cerca de ese estadístico, ¿verdad? De ese estadístico de medida o de esa medida de tendencia central, la media, por ejemplo. También el estimador tiene que tener consistencia. Un estimador consistente es aquel que a medida que que la muestra crece, se aproxima cada vez más al valor real del parámetro. Por lo tanto, cuanto más valores entren en la muestra, el parámetro estimado será más preciso. Bien. De acuerdo a Triola, recuerden que es el libro de referencia que utilizo aquí, los mejores estimadores muestrales son la proporción, la media y la varianza. Bien, nada. Ya salimos de ese tema. ¿Qué hice en ese tema? Vamos a repasar para que las mentes caigan en su sitio. Hablamos de una modalidad de inferencia estadística, que es la estimación. Vimos también estimación puntual, estimación por intervalo. Estimación puntual, saben que lo que encontré en la muestra, el estadístico o el estadístico, él se convierte en estimador inmediato, ¿verdad? Puntual del parámetro. En la estimación por intervalo da cierto, ¿verdad? Da cierto espacio, cierto nivel de confianza, establecido por un límite inferior, un límite superior, de que esto va a estar en el parámetro. ¿Okay? Es la diferencia entre la estimación puntual y la de intervalo. Bien. Pero antes de nosotros entrar al otro tipo o la otra modalidad de inferencia estadística, tenemos que hablar de significancia estadística. Porque las pruebas de hipótesis van a requerir un conocimiento previo de nosotros de estos temas. Significancia estadística, por ejemplo, tamaño del efecto. Temas que tenemos que discutir antes de entrar a las pruebas de hipótesis. Vamos a hablar entonces de la significancia estadística. ¿Qué es significancia estadística? En estadística, un resultado es considerado estadísticamente significativo cuando no es probable que haya sido obtenido debido al azar. No fue al azar que se obtuvo, sino tenemos cierta seguridad de que no fue al azar. Para ello se establece a priori un nivel crítico de significancia que se da por un alfa, un valor crítico. Bien, digamos, si el alfa es 0.001, ¿qué es lo que pasa? Si el P valor resulta en este o menos que este, es menor que este, el resultado de la prueba estadística es extremadamente significativo, ya que existe menos del 0.10% de probabilidad, o menos del 0.1%, o menos de 0.1% de posibilidad de que el resultado se debió al azar. O sea que entre más el alfa sea, más cerca del cero, y si el valor P cae ahí, en eso que le llamamos región crítica, estamos más cerca que esto no se debió al azar. ¿Bien? O sea que en ese caso hay una probabilidad, una posibilidad de que de 99.9 de que no se debió al azar. Y hay una probabilidad de 0.1 de que se debió al azar. Vamos a ver cuando establecemos un alfa de 0.01. Si el valor P resulta en este alfa o resulta menos que este alfa, el resultado de la probabilidad estadística es altamente significativo. Ya no decimos extremadamente significativo, sino decimos altamente significativo, ya que existe menos de 1% de posibilidad de que el resultado se debió al azar. El más común es un alfa de 0.05. ¿Bien? En el caso de investigaciones con seres humanos, de educación, de economía, de mercado, utilizamos mucho el 0.05.
se dice que el resultado es estadísticamente entonces significativo. No hablamos de altamente significativo, como sería el punto 0,1, o extremadamente significativo, como sería en el punto 0,01. El punto 0,5 hablamos de que el resultado es estadísticamente significativo, ya que menos del 5% es la posibilidad de que el resultado se debió al azar. Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza? Pues el nivel de confianza que tenemos de resultado es 1 menos alfa. 95% de confianza tenemos de que ese resultado que obtuvimos no se debió al azar. Eso es lo que estamos hablando, el tema tan importante de significancia estadística. En este tema vamos a estar dándole en lo que nos queda del curso. Bien. A esta tablita la conseguí en internet y la subí porque me pareció buena para que ustedes puedan afianzar, ¿verdad? Lo que acabo de explicar. Hablamos, por ejemplo, del 95% nivel de confianza, pues en lo que dice el resultado es confiable con un 5% de error. Tiene una probabilidad de deberse al azar menor a 5%. Tranquilos nuevamente porque lo que estamos introduciendo estos temas, así que todo, como vamos a estar hablando muy consistentemente de él, los van a poder entender. Bien. Otro asunto que no puede postergarse, no se puede esperar para más tarde, porque es importantísimo antes de empezar a hablar de la inferencia estadística por medio de las pruebas de hipótesis, es el tamaño del efecto. Tanto el de significancia, que lo acabamos de ver, como el del tamaño del efecto. ¿Qué es el tamaño del efecto? El tamaño del efecto, en inglés el effect size, es una prueba estadística que corresponde a una magnitud estandarizada. Si, por ejemplo, se afirma que un tratamiento disminuye el peso en 10, no sería lo mismo decir 10 kilos que 10 libras. Lo lógico sería indicar en un 10%. Si desean comparar dos tratamientos, la forma más clara de hacerlo sería a través de puntuaciones estandarizadas. Como el ejemplo anterior, si comparamos dos técnicas de estudio, una podría mejorar el rendimiento más que otra. Lo lógico es indicar cuál tiene un tamaño, magnitud mayor para recomendar su utilización posterior con miembros de la población con características y circunstancias similares. Entre mayor sea esa magnitud, más certeza se tiene de que las diferencias estadísticamente significativas que se encontraron se debieron a la intervención o a los tratamientos. Así que eso es lo del tamaño del efecto. De más alto sea el tamaño del efecto, de más grande sea, mayor certeza se tiene que ese cambio que se encontró se debió a esa intervención, a ese tratamiento. Existen diversas maneras de determinar el tamaño del efecto que veremos en los próximos módulos. Pero me interesa hablarles de la D de Cohen. La D de Cohen es una medida de tamaño del efecto como diferencia de medias estandarizadas, que se lleva a medias. Es decir, nos informa de cuántas desviaciones típicas de diferencia hay entre los resultados de los dos grupos que compararon. Grupo de control, grupo experimental, o el mismo grupo antes y después de la intervención o el tratamiento. Recuerden, la D de Cohen es vamos a tener unas medias estandarizadas. Bien. Cuando estamos hablando de probabilidad, recuerden, hablamos de las distribuciones continuas de probabilidad. Entonces, las distribuciones continuas de probabilidad vimos la distribución normal. Y en ese momento yo le hablé de estandarización. Pues en este caso, la D de Cohen, vuelvo y repito, es una medida del tamaño del efecto. Entre más alto salga esa D de Cohen, eso nos indica que si hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo experimental, mucha probabilidad se debió al tratamiento. En el caso de que fuera un mismo grupo antes y después, y encontramos que hubo diferencias antes y después del tratamiento, y la D de Cohen me da un valor alto, que ya mismo lo explico,
entonces puedo decir que se debió al tratamiento. ¿Cómo se calcula? Se calcula restando la media obtenida por el grupo experimental menos la media obtenida por el grupo control y dividiendo el resultado entre la desviación típica de la población a la que pertenecen ambos grupos, de uno de los grupos o del mismo grupo en dos instancias. Hay distintas modalidades y hay algunos videos en internet que les pueden ayudar. Nosotros nos damos aquí en este curso específicamente para ver las modalidades de cómo determinar este tamaño del efecto, sino que queremos saber cómo se interpreta, porque para esto es un curso de toma de decisiones, lo que me interesa es cómo lo interpreto. Bien, se puede considerar que la D de Cohen representa el número de desviaciones típicas que separan a los dos grupos. Por ejemplo, una D de 0.5, hay un error, no debe ser una coma, sino un punto. Una de 0.5 indica que la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control en la variable evaluada, por ejemplo, comprensión lectora, es de media desviación típica. Cohen, o sea que cuando tú coges ves, si lo fuera a ver gráficamente, si usted ve la curva, ¿verdad? Si ve la gráfica del grupo experimental y ve la gráfica del grupo de control, la separación, la desviación que hay entre esos dos, ¿verdad? En ese caso salió de 0.5, ¿verdad? La diferencia entre las varianzas. Si la D medía 0.20, el tamaño del efecto es pequeño. Posiblemente la diferencia se debió a otra variable y no a la del tratamiento. Eso es muy importante. Si la D me da 0.20 o me da por debajo de 0.20, el tamaño del efecto es pequeño. Que posiblemente se debió a otras cosas y no fue al tratamiento. Si dio 0.5 o alrededor de 0.5, el tamaño es mediano. Posiblemente la diferencia se debió al tratamiento, pero también hubo otras variables que incidieron. Ahora, cuando la D de Cohen me dé a mayor o igual a 0.80, el tamaño del efecto es grande. Con mucha posibilidad la diferencia se debió entonces al tratamiento, no a otras variables. Así que eso fue lo que habíamos mencionado ahorita. Si el tamaño del efecto es grande, pues por mucha probabilidad, si hubo diferencias estadísticamente significativas, pues se debió a esa intervención que se hizo ahí en ese experimento. Bien, y hasta aquí lo vamos a dejar porque en el próximo video yo voy a estar hablando con ustedes de lo que ven ahí, las pruebas de hipótesis. Hasta entonces.